¿13? Bueno. ¿Sí la concluimos, verdad? Perfecto. Vamos a hacer ahora uno de estas, del 19 al 22. Fíjense, dice, determinar si las líneas rectas L1 y L2 son paralelas, se cortan o se intersectan. ¿No hemos visto nada de esto? Bueno, a ver. Vamos a recapitular un poquito para que podamos entender esto. Si yo hablo de rectas en el plano, existen tres posibilidades. Tres. Y esas posibilidades son que sean paralelas, que se corten o que sean coincidentes. Coincidentes es que esté una recta encima de otra. ¿Sí? Esto prácticamente equivale a decir que son la misma recta. Sin embargo, esto es válido, sobre todo quienes ya llevaron su materia de álgebra lineal, vieron en sistemas de ecuaciones que existe esa posibilidad. Rectas coincidentes. Y las rectas coincidentes vienen de un sistema de ecuaciones que tiene infinitas soluciones. Sí, porque coinciden. Va a haber infinitos puntos que satisfacen a ambas. Todos ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces sí existe esa posibilidad. Pero aquí estamos hablando del espacio. Y en el espacio hay también rectas, ya lo vimos, rectas en el espacio. Y en el espacio van a existir 4 posibilidades, una más que en el plano. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas 4 posibilidades? Que sean paralelas, que se corten, que se crucen y que sean coincidentes. Si se fijan aquí el libro nada más está hablando de 3 de ellas. Que sean paralelas, que se crucen y que se corten. No está hablando de que sean coincidentes. Pero bueno, esa posibilidad existe. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cortar y cruzar? ¿Alguien más o menos tiene alguna idea? ¿Qué diferencia hay? ¿O en qué se parecen? ¿O son lo mismo? ¿No? Bueno, cortar significa que tengan un punto en común. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron en la secundaria los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Sí o no? Que vieron los métodos para resolverlo, reducción por suma resta, igualación, sustitución, método gráfico. Si el sistema tenía solución, se cortaba, ¿sí o no? Cuando lo veían desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Si no tenía solución significaba que eran paralelos, ¿sale? Pero, ¿qué diferencia hay entonces entre cortar y cruzar? Y vamos a entenderlo como de la siguiente forma. ¿Están de acuerdo que Universidad y Ezequiel Montes se cortan? ¿Sí? Sí, pues tan se cortan que hay un semáforo, ¿sí o no? Para controlar el flujo, ¿verdad? Y no vayan a chocar los vehículos. Tan se cortan que pueden chocar los vehículos si no hay ese control, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. 5 de febrero, bueno, antes, ¿verdad? Porque ahora pues ya sabemos que ya. 5 de febrero y Universidad, ¿se cortaban? Sí, pero se cortaban en las laterales. Ya ven que también había un semáforo. Y bueno, pues hay que controlar ahí todo esto. Pero se cruzan por las de arriba, ¿sí o no? O sea, 5 de febrero por los carriles de alta, del medio, se cruzan. Y de tal manera que el flujo no se contrapone, ¿sí están de acuerdo? Si, por ejemplo, no fuera por las laterales, prácticamente diríamos que 5 de febrero y Universidad se cruzan, pero no se cortan, ¿sí o no? Entonces ya más o menos tenemos una idea. Esto significa, por ejemplo, vamos a suponer que los plumones representan 2 rectas.
Si estas dos rectas se cortan, tienen un punto en común. No puedo hacer esto, ¿verdad? Pero se entiende que tendrían un punto en común, se estarían cortando. ¿Sí? Si tienen un punto en común, significa que ese punto tiene, bueno, ese punto pertenece a las dos rectas, ¿verdad? Y tienen las mismas coordenadas, si la consideras la recta por separado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo punto. Pero cuando se cruzan, se cruzan cuando hacen esto, fíjense bien. Aquí pareciera que estas dos rectas se cortan, pero en realidad no se están cortando, se están cruzando, y aquí lo estoy viendo. ¿Sí se fijan? ¿Y por qué es esto? Porque así vería que se cortan, pero si yo cambio la perspectiva veo que no. ¿Por qué? Porque cuando se cruzan dos rectas, va a haber un punto que tiene en ambas, bueno, van a haber dos puntos que tienen en ambas dos coordenadas iguales, pero la tercera va a ser diferente. ¿Sí? Aquí podemos verlo, vean. Hay dos puntos que tienen las mismas coordenadas, dos coordenadas nada más, ahí los estoy viendo cuando lo veo así, pero veo que en una son diferentes cuando hago esto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre cortar y cruzar. Algo que no existe en el plano. En el plano, pues abuelita de Batman se corta. ¿Sí? Bueno, pues eso nos va a servir para resolver estos ejercicios. Pues, a ver, agárrense uno. ¿Cuál? ¿Eh? El 21. Órale. Sale, ahí les va. ¿Sí les está llegando el airecito? ¿Sí? ¿Así es rico o no? ¿Sí? ¿O lo pagamos? ¿No? A ver, vamos a ver. Dijeron que el 21. Vamos a anotar. Recta 1. Recta 1, x sobre 1 igual, díganme por favor, y menos 1 sobre 2 igual a z menos 2 sobre 3. Recta 2, ¿es bien? X menos 3 sobre menos 4 igual a y menos 2 sobre menos 3 igual a z menos 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. A ver quién pudiera por allá apagar el cañón. Espérame, antes de que lo apague alguien, déjenme ver a ver si se está grabando. Sí, ahí va. Muy bien. A ver, alguien que nos haga favor por ahí de apagar el cañón o ponerle ahí externo. Ingeniero. No, pues ya nomás está bien. Estoy haciendo de casas. Y eso. Gracias, ingeniero. Muy amable. Bien. Aquí tenemos estas dos rectas que están en forma simétrica. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le vamos a hacer para averiguar a qué caso pertenecen estas rectas? Si se cortan, si se cruzan o si son paralelas. Bueno, bien. La forma de hacerlo es irnos de lo más fácil a lo más complicado. Analizar la situación más sencilla. Y la situación más sencilla es averiguar si son paralelas. ¿Sí? Averiguar si son paralelas. ¿Por qué la más simple? ¿Y por qué la más simple? Porque para averiguar el paralelismo, lo que vamos a hacer es analizar los vectores paralelos a cada una de ellas. Si esos vectores paralelos a las rectas son paralelos, las rectas lo van a hacer. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a saber si son paralelos los vectores paralelos a las rectas? Pues si son múltiplos escalares. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el vector paralelo a la recta 1? Acuérdense que la forma simétrica, los denominadores son las componentes de ese vector paralelo. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Bien? Bien. Tienes el vector paralelo a la recta 2, menos 4, menos 3, 2. ¿Sí? Entonces,
vamos a pensar que son paralelos. Obviamente, ya si tú eres tienes práctica, tienes un poquito ya más de callo para todo esto, puedes averiguar si son paralelos nada más analizándolos. Es decir, te la puedes hacer mentalmente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Son paralelos. ¿Verdad? Pero eso es qué cosa, eso es desarrollar el ojo de zorro, porque yo iba a decir el ojo de tigre, porque realmente también está eso, el ojo de tigre, sobre todo en las películas de rock. ¿Verdad? ¿Sí, no? Esa forma chida de hay que ser claro, ¿no? Sí, pero no. ¿Cómo va? Esa es la de. Eso no. Sí, no. No me acuerdo cómo se llama. Pero esa no es la canción más chida de la película, ¿no? Que la más chida era de Mónica. Pero luego, si quieren, se les comparte la de Mónica, está muy padre. ¿Sí? Pero hay que desarrollar ese ojo de zorro. ¿Sí? Y es en base a la práctica. Obviamente, si no vienes a clases y todo, pues no lo vas a desarrollar. Esa es una realidad. Pues, no, yo lo voy a, mejor lo voy a llevar a ciencias. ¿A qué voy a hacer? Bueno, pero vamos a suponer que todavía no lo tenemos bien desarrollado, entonces vamos a averiguar. Vamos a pensar que los vectores son paralelos y por lo tanto serán múltiplos escalares. Entonces hay que averiguar si existe un escalar que nos permita establecer esta ecuación. ¿Sí están de acuerdo o no? De antemano ya les digo que no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Porque si tú te fijas un poquito en esa capacidad que debes de tener para anticiparte a las cosas, tú dirías, a ver, este cuate tiene dos componentes del mismo signo y la tercera es diferente. ¿Sí o no? Entonces, en el otro, todos son del mismo signo. Luego entonces no va a haber un escalar que me permita multiplicar este para que me dé otro donde nada más los componentes sean de signo igual y el tercero no. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se fijan que en base a ese razonamiento yo pudiera ya decir que no son paralelos? No son múltiplos escalares. ¿Sí? Pero bueno, vamos de todas formas a hacer. A ver, se supone entonces que 1 debe de ser igual a menos 4c, que 2 debe de ser igual a menos 3c y que 3 debe de ser igual a 2c. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Plantearíamos estas ecuaciones. De aquí c me va a dar menos 1/4, de aquí me va a dar menos 2/3 y de aquí me va a dar 3/2. Pues ya se amoló el asunto. Efectivamente no hay un escalar que me permita que se cumpla esto. Entonces, no son paralelas. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. No son paralelas las rectas. Bien, pues ya resaltamos el paralelismo. Ahora que el cálculo está a ver si ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a averiguar si se cortan. Si se cortan. Ustedes van a decir, bueno, ok, vamos a averiguar si se cortan. Pero si averiguamos si se cortan y no es así, nos va a salir que se cruzan. ¿Sí? Pero ese se cruza no va a ser porque, ay, pues es la única que nos queda, no, sino que va a ser porque la misma forma que vamos a plantear el ejercicio nos lo va a decir.
¿Cómo le llamas para saber si se corta? Pues sería averiguar si tienen un punto en común. Es decir, resolver el sistema. ¿Sí están de acuerdo? Resolver el sistema de ecuaciones. Pero para resolver el sistema de ecuaciones, como que se nos hace muy incómodo partir de la forma simétrica. Hay que pasar a la forma paramétrica. Entonces, si esta es la forma paramétrica, sería aquí T es luego D igual a quién? A 1 más 2T, Z igual a 2 más 3T. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esa sería la recta 1. Y luego la recta 2 sería quién? X igual a quién? A 3 menos 4R. Acuérdense que no es correcto usar el parámetro, porque es otra recta totalmente diferente. Y igual a 2 menos 3R y Z igual a 1 más 2R. Bien. Vamos entonces ahora sí a suponer que se cortan. Si se cortan, entonces significa que las X son iguales, las Y también y las Z también. Y me va a quedar así. Este sistema, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Perdón, aquí quedamos que a R. ¿Ya no? A ver, la segunda. Bien, ahí está. Es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Para los que ya llevamos la línea lineal, recordarán, creo que ya lo dijimos, que para que un sistema tenga solución única, una condición necesaria pero no suficiente es que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. Pero es una condición necesaria. ¿Sí? Y una condición para que tenga infinitas soluciones es que el número de ecuaciones sea más que el número de incógnitas, pero es una condición necesaria. Y para que no tenga soluciones al revés, que sean más ecuaciones que incógnitas, pero son condiciones necesarias, no suficientes. Y el decir que son no suficientes significa que puede que, ¿verdad? Yo no, digo, puede que, ¿verdad? Se ve un olor medio raro, ¿verdad? ¿Eh? Sí, así como medio feo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resolver el sistema. ¿Cómo resolvemos ese sistema? Miren, aquí ya teníamos despejada la T. Lo que hacemos es sustituir en cualquiera de las otras dos ecuaciones. Por ejemplo, en la segunda, si yo sustituyo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1 más 2T, o sea, esto, ¿verdad? ¿Sí o no? De ahí podemos despejar aquí a R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si yo despejo R, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 5R igual a, aquí me va a dar 7, ese 7 pasa a valer negativo, me va a dar menos 5, R va a valer 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? R va a valer 1. Como ya sacamos R, ya podemos encontrar T. ¿Cuánto va a valer T? Menos 1. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? A fuerzas tenemos que comprobar la tercera ecuación. Esa es la que va a decidir si sí está bien todo o está mal. ¿Verdad? Bueno, yo dije la tercera. En este caso la tercera porque ella no la he utilizado. ¿Verdad? Pero si lo hubiera utilizado la tercera y no la segunda, pues hubiera la segunda. Es decir, tiene que satisfacer las tres ecuaciones este error, ¿sí o no? Entonces vamos a ver, satisface la tercera, sería 2 menos 3, ¿están de acuerdo? Es igual a 1 más 2, y la respuesta es que no la satisface. ¿Qué significa entonces? Que solamente se cumplen 2 coordenadas, no las 3. Y ya dijimos que eso significa que se cruza. ¿Sí se entendió? ¿O no? Luego, ¿lo quieren ver? Sí. A ver, vamos a ver. Ingeniero, ¿nos echas la mano? Gracias.
No, es el que está ahí a un lado del foquito azul. El que está hasta no, del otro lado, del otro lado. No, 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 del otro. La otra esquina. Ahí, sí, sí. Ahí en la puntita, pero de acá, mira. Hasta allá. Hasta allá. Ese, sí, por ahí. Fíjense bien. A ver, vamos a hacerlo con el poderosísimo matemática. Acuérdense que es una herramienta de estudio nada más. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el matemática? Pues vamos a graficar esas dos rectas para ver qué onda con ellas, si se cortan, si se cruzan o si son ni uno ni el otro. Vamos a ver. Ya quedamos que para trazar rectas lo hacemos con Parametric Pro 3D, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Voy a graficar dos rectas en una sola. Creo que ya les había dicho esto, que lo que hay que hacer es, como voy a graficar dos en una sola gráfica, le doy un nombre y al final le pido que me muestre esas dos cosas. Bien, ya dijimos que hay que chambear en forma paramétrica porque vamos a utilizar Parametric Pro 3D. Vamos a meter la primera recta, es T, ahí está. Siguiente, 1 más 2T, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí lo estoy cambiando, ¿ya se fijan? La otra es 2 más 3T, no oigo, no oigo. 2 más 3T, ah caray, ahí me falta esto. 2 más 3T, ahí está. Bueno, que la gráfica de menos 7 a 7, vamos con la segunda recta. Es, ¿qué cosa? 3 más 4, 3 menos 4R. 3 menos 4R, que la frega. Menos 4R. Luego, ¿qué es? 1, 2 menos 3R. 2 menos 3R. Y luego 1 más 2R. 1 más 2R. 1 más 2R. Ahí está. Vamos a ver. Ahí están las rectas. ¿Ya las vieron? Nosotros concluimos que ¿qué cosa? Que se cruzan, no se cortan, ni son paralelas. Ahí aparentemente se cortan, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, vean, vean, ¿ya vieron que se cruzan? Es más, para que se vea mejor, vamos a acercarnos un poquito. ¿Cómo nos acercamos? Pues haciendo el intervalo de los parámetros más pequeño, ¿sí? Es como hacerle un zoom, ¿no? A ver, vean, ya está más cerquita. Observen cómo ahí pareciera que se cortan, pero en realidad se cruzan. ¿Ya se vieron que no se intersectan? ¿Sí? Ahí está. Y efectivamente tienen hay dos puntos que tienen las mismas dos coordenadas, pero la tercera no. Si esa tercera fuera la misma, entonces se cortaría. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer otro. ¿Sí, no? ¿Ya les gustó? Órale, pues. A ver, entonces agárrense otro. ¿Cuál? 22. 22, ok. Hacemos lo mismo. Es exactamente igual. ¿Ya le podemos borrar? ¿Ya le... ¿Ah? Sí. Pues es que puedas conectar, ¿no? Pero todo por otra cosa. ¿Por qué? Un poco más. Está como, por ejemplo, a un compañero del grupo de lineal, se trató de una pero después porque se viene acá gente en bicicleta
y un taxista. Si tienes cuidado, porque yo veo que hay muchos que se ven en moto y todo eso, cuidado, está bien descendimiento por el tráfico, tengan cuidado. Les decía yo a sus compañeros que ¿qué día fue? Fue el lunes. El lunes fui a comprar una refacción allá por Macer y ya me va por medio de. O sea, también ya que luego es no hay que estacionar. ¿Cómo va a entrar aquí en la estación militar? Entonces, ya que paseo, pues es una avenida, pues más o menos que tiene grande, ¿no? O sea, ancha. Tiene seis carriles, pues es de un lado, pues de otro. Entonces, cuando iba caminando vi que venía un señor en moto, pero venía con dos niños, pero los traía atrás y eran chavitos de primaria, eran sus hijos, como que había ido por ellos a la escuela, ¿no? A recogerlos. Y iban los chiquillos así abrazados, ya ven así, pero chiquitos. Y iba en el carril del medio y más o menos rápido. Imagínense. Un accidente, algo. No, tengan cuidado, tengan cuidado. Y luego también yo lo que me he fijado es que y digo, yo también lo hacía, eso también se los digo, ¿no? Yo cuando estaba de su edad y que me iba caminando, porque hace mucho tiempo yo viví por Los Toritos, cuando todavía existían Los Toritos, ahí tenía un departamento una prima y me lo prestó cuando me vine aquí a estudiar. Entonces pues me iba caminando, está retirado, pero era chido caminar. Y me iba con los audífonos. En ese entonces no existía el MP3, existía el famoso Walkman, ¿verdad? ¿Sí saben cuál era el Walkman, no? El tocacintas, ¿verdad? Cuando agarraba los cassettes y le daba vueltas a pluma, ¿no? Era tu regresadora del cassette. Voy a echarme la rola de nuevo, ¿no? Sacabas el cassette, lo metías ahí y le dabas vueltecitas. Ya, lo rebobinabas. Ahora pues ya ven que nada más le ponen ahí, regresa con search y ya de nada te la dan. Era el famoso Walkman. Los Walkman Panasonic o Sony eran los. Y sí, pues, pero no había tanto tráfico como ahora. Y eso que no estoy muy viejo. Ahora está bien feo, ¿eh? Tengan cuidado, sí, cuídense porque sí está bien claro. Y yo veo muchos así que van ahí con sus audífonos y se distraen. Y sí, su compañero se fracturó. 22, ¿verdad? ¿Me dijeron? Sí, no. A ver, vamos a ver. Es así. Z menos 2. Menos 1. La segunda recta es x menos 2 entre 1 igual a y menos 6 entre menos 1 igual a z más 2 entre 3. Bien. Esas rectas nos las está poniendo en forma simétrica. ¿Sí o no? Y para responderla, para ver cómo son, pues hay que pasarlas. Las podemos pasar de una vez si quieren en la forma paramétrica, pero mejor vamos a dejar eso como opción si es que no son paralelas. Entonces aquí diríamos, bueno, vamos a chambear primero con el paralelismo. Y para ello, pues vamos a sacar los vectores paralelos a las rectas. ¿Quién es B1? 2, 2, menos 1. ¿Quién es B? El B2, 1, menos 1, 3. ¿Sí o no? Ya nos damos un quemón más o menos. ¿Qué pasa allí? Que no son paralelas. ¿Por qué? Pues porque por los signos, ¿sí están de acuerdo? No hay manera de que al multiplicar por un número se cumpla esta relación de signos. Pero bueno, si se les complica, supongo que son paralelos.
entonces se debe de cumplir esto, y si se debe de cumplir eso, entonces significa que nos van a quedar estas ecuaciones, ¿sí o no? ¿Sí? Y ya, por ejemplo, de aquí ya sacamos a C, pero pues aquí ya valió. Ya chupó paros el asunto. ¿Sí o no? ¿Sí saben de dónde viene la expresión de chupó paros? Dicen que durante la revolución se les decía a los prisioneros, ¿cuál es su última voluntad? Y muchos decían echarme un cigarro. Entonces, pues, el cigarro de la época era los faros. Los faritos. ¿Esos sí los llegaron a ver? Eran unos de papel arroz, sin filtro. Estaban bien fuertes, eran fuertes. Y por eso lo de chupó paros. Los sabrosos eran los alitas. Nomás que sí estaban también muy apestos. Muy bien. Entonces, pues no son paralelos. Vamos a averiguar si se cortan. Recuerden que al averiguar si se cortan, nos da la respuesta en caso si se cruzan. ¿Verdad? Bueno, vamos. Sabemos las dos por la misma forma. Entonces, para ello hay que ponerlas en forma paramétrica. Ahí sí no hay de otra. A ver, la primera regla de forma paramétrica es así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Luego, la segunda regla de forma paramétrica es así. Pero acuérdense que no hay que poner ningún parámetro. Vamos a manejar R. ¿Por qué? Pues porque son dos reglas distintas. Y de hecho, fíjense que si yo dejo la misma regla, el mismo parámetro, no voy a poder resolver el ejercicio. ¿Verdad? Bueno, entonces, si se cortan, significa que hay un punto en común, y ese punto tiene las mismas coordenadas. O sea, 2 más 2t igual a 2 más 0. 3 más 2t igual a 6 menos 0. 2 menos t igual a menos 2 más 0. Y pues vamos a resolver ese sistema. Es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Puede que tenga infinitas soluciones. Puede que. Es una condición necesaria. Porque son más incógnitas. No, si despejamos a R de la primera, ¿qué nos va a dar? 2t. Y luego sustituimos esta R en la otra y me va a dar 3 más 4t, perdón, 3 más 2t igual a 6 menos 2t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? Aquí pasa que me va a quedar 4t igual a 2. Por lo tanto, t va a valer un medio. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero recuerden que esa la sustituimos aquí. Entonces es 3 más 2t igual a 6 menos r, que es 2t. Entonces ahí nomás despejamos. No, aquí fue un dato, ¿no? Aquí es un 3, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar? ¿3 cuartos? ¿Sí, verdad? 3 cuartos. Bien. Entonces, si te vale 3 cuartos, ¿cuánto va a valer R? R va a valer 3 medios. 3 medios, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sustituir esos valores en la otra ecuación que nos falta. En este caso, la tercera. Y entonces sería 2 menos 3 cuartos. Es lo mismo que menos 2 más 9 medios. Bueno, pues a ver. Aquí sería 2 menos 3 cuartos es 5 cuartos. Y acá va a ser 5 medios, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿sí? Y o no se cumple, no se satisface. Y si no se satisface, significa que se cruza. ¿Por qué? Pues porque solamente va a haber, igual que en el otro caso, dos puntos, pero que van a tener nada más dos coordenadas iguales. Vamos a ver. Ingeniero, ayúdanos, por favor. ¿Sí? ¿Sí que no estás lastimado? Ah, pues yo creo que sí, hombre. No, pero pues ahí ya se la saben, hay una sobadita y todo, ¿no? Luego, luego. Allá en el pueblo de donde es mi mamá y donde también pues, es un servidor de ustedes, hay un señor que, bueno, ya falleció, pero era un huesero y tenía así de gente. ¿Eh? Es más, hizo ganar mucho dinero el señor. Y sobaba. Y diario, sí. Tenía un chorro de gente. No me acuerdo cómo se llamaba el señor, pero ya falleció. O sea que sí era bueno ahí para acomodar huesitos y para esas cosas. A ver, vamos a ver. Rápidamente antes de irnos ya porque ya se acabó esto, la primera recta es 2 más 2t, ¿no? ¿Sí o no? 3 más 2t. Y luego 2 menos t. Sale. La otra recta es 2 más r. Luego 6 menos r. 6 menos r luego. Menos 2 más sr. Menos 2 más 3r. Sale, ahí les va, ¿eh? Y ya. Aparentemente se cortan, pero no es así. Se cruzan, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues a ustedes les tocó dos ejercicios que se cruzan. Con sus compañeros del otro grupo sí les tocó un ejercicio donde se cortan. Entonces, la clase está grabada. Yo espero este fin de semana ya subir los vídeos al canal. No los he subido porque yo les había dicho a sus compañeros del semestre pasado que les iba a subir vídeos de los temas que no alcanzamos a ver, no lo he podido hacer. Entonces, para que no se mezclen, primero subo los vídeos y ya les aviso, ustedes ya están los de estamos subiendo, ¿sale? Ahí para que los vean y pues ahora sí que no haya pretextos de que, pues, ay, es que yo quería agarrarla. Ya ven que, o sea, para que no haya pretextos de que reprueben, ¿no? Ya quien repruebe, pues ya es porque ya sí se la quiere echar de nuevo, ¿verdad? Sí les gusta que esté. Bueno, que pasen buena noche. Nos vemos. Yo mediante mañana continuamos. Sale. Pues no. Pues es que pónganme desde antes, chavos. ¿Eh? Pero pues insístanme. No, pues ya, si falta.